Pasa frío y aprende gratitud, dijo mi suegra al echarme descalza en pleno invierno. Avisó a los vecinos que ignoraran mis gritos mientras la nieve me rompía los pies. Mi esposo miraba y reía. Luego el video de todo se hizo viral. 23 grados bajo cero. Lo sé porque escuché el pronóstico del tiempo esta mañana. 23 grados y estoy descalza en la nieve. Los primeros 10 segundos no sentí dolor, solo un frío abrasador y el impacto. Luego vino un ardor tan fuerte que parecía que me echaban agua hirviendo en los pies. Al cabo de un minuto, las piernas empezaron a entumecerse. Pensé que era una buena señal, que el dolor estaba desapareciendo. Pero en algún lugar de mi subconsciente, recordaba que el entumecimiento es el comienzo de la congelación. Quédate quieta y aprenderás a estar agradecida, dijo Virginia, con el mismo tono con el que solía decir «buen provecho» a la hora de la cena. Mi suegra estaba de pie en el porche de su impecable casa de 2 pisos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba un cálido abrigo de cachemira color caramelo y una bufanda gris alrededor del cuello. No gritaba. Nunca gritaba. Incluso cuando, 15 minutos antes, me había agarrado del pelo y me había empujado por la puerta trasera, lo había hecho con una calma aterradora. Por favor, Virginia. Mi voz temblaba y mis dientes castañeteaban. Lo siento. No quería hacerte daño. Por favor, déjame entrar. Las disculpas no sirven de nada, Abigail, dijo pronunciando mi nombre completo, como siempre hacía cuando estaba especialmente enfadada. Tienes que entender lo que significa la ingratitud. Pasé el peso de un pie al otro. Los finos calcetines de algodón, lo único que tenía en los pies, estaban completamente empapados. La nieve se metía entre los dedos. Miré hacia la ventana del segundo piso, donde estaba Josh. Mi marido observaba lo que sucedía con un vaso de whisky en una mano y el teléfono en la otra. Estaba grabando. Dios mío, estaba grabando un vídeo. «¡Josh!», grité. «¡Josh! Por favor, ayúdame!». Él solo sonrió y levantó la copa, como si estuviera brindando. Vi ese movimiento a través del velo de lágrimas que se congelaban en mis mejillas. Miré a mi alrededor. La casa de los Mitchell estaba a la derecha. Tenían que oírme. «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!», grité con todas mis fuerzas. La cortina de la primera planta de la casa de los Mitchell se movió, pero luego se cerró con fuerza. Lo mismo ocurrió con las ventanas de la casa de enfrente. «No te molestes», dijo Virginia. «He avisado a los vecinos de que podrías montar un escándalo. Les he dicho que estás pasando por una crisis nerviosa y que Josh y yo estamos llevando a cabo una intervención terapéutica. Son gente comprensiva. Nadie se meterá en asuntos familiares». Dejé de gritar. Era inútil. Miré mis pies. Los calcetines, blancos por la mañana, ahora tenían un color gris sucio por la nieve derretida y la tierra. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿10 minutos? ¿15? ¿Qué he hecho? Pregunté en voz baja, sin esperar respuesta. ¿Por qué? Ya lo sabes, dijo Virginia, apretando los labios. Y mi hijo también lo sabe. Ahora quédate ahí y piensa en tu comportamiento. Cuando decidas comportarte como una esposa y una nuera dignas, puedes llamar a la puerta. Con estas palabras, se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Me quedé sola en el patio. La nieve seguía cayendo en grandes copos, posándose en mi pelo y mis hombros. Solo llevaba un jersey y unos vaqueros. Me abracé a mí misma, tratando de mantener el calor. Dejé de sentir los dedos de los pies. En algún momento dejé de llorar. Hacía demasiado frío para llorar. La sensación de humillación era más fuerte que el frío. Yo, una mujer de 32 años, estaba allí de pie como una niña traviesa en un rincón. Solo que en lugar de un rincón, había nieve, y el castigo no me lo había impuesto un profesor, sino una mujer a la que debía llamar madre. Creo que pasaron unos 20 minutos, cuando noté que mis calcetines estaban pegajosos. Me agaché y vi con horror unas manchas oscuras. Sangre. Me había rozado tanto las piernas tratando de mantener el equilibrio en la superficie irregular, que la piel se había desprendido hasta sangrar. Volví a mirar por la ventana. Josh seguía allí,
pero ahora estaba con Virginia. Estaban hablando de algo y mirándome. A veces, Josh le enseñaba la pantalla del teléfono, y los dos se reían. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Era como si se hubiera roto el último hilo que me unía a esa casa, a esas personas. Ya no podía volver allí. No podía llamar a esa puerta. No podía dormir en la misma cama con el hombre que se había reído de mi humillación. Di un paso, luego otro. Cada movimiento era doloroso. No sabía a dónde iba. Solo quería alejarme de aquella casa. ¡Abby! ¡Abby, ven aquí! Me di la vuelta y vi a Helen Díaz, nuestra vecina de la izquierda. Estaba de pie en la puerta de su casa y me hacía señas desesperadamente. Rápido, antes de que te vean. Reuniendo las últimas fuerzas, me acerqué a ella. Helen, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y oscuro, corrió hacia mí, me echó su abrigo sobre los hombros y me ayudó a llegar a su casa. «Dios mío, estás helada», exclamó mientras cerraba la puerta detrás de nosotras. «¿Qué te han hecho? Esto es una tortura». No podía hablar. No me respondían los labios. Helen me ayudó a sentarme en una silla en su cocina y me metió los pies en una palangana con agua tibia, no caliente. Grité de dolor. «Ya sé que duele», dijo ella. «Pero hay que calentarlo poco a poco. Si lo pones directamente con agua caliente, será peor». Me dio una taza de té caliente, me cubrió los hombros con una manta y empezó a quitarme con cuidado los calcetines mojados. Siseé de dolor. «Lo siento», murmuró Helen. «Se han pegado a las heridas. Hay que remojarlas». Mientras Helen se ocupaba de mis pies, yo recuperaba lentamente la conciencia. La sensibilidad en los dedos volvía, y con ella, un dolor agudo. «¿Cuánto tiempo has estado ahí?», preguntó Helen. «No lo sé. Quizás media hora». Mi voz sonaba extraña, ronca. «¿Media hora? ¿Con este frío?». Helen negó con la cabeza. «Podrías haber sufrido una congelación grave. Tu suegra les dijo a todos los vecinos que tenías un ataque de nervios y les pidió que no se metieran. Pero cuando vi por la ventana lo que estaba pasando, se calló y bajó la mirada». «Gracias», dije. «Si no fuera por ti». «No me des las gracias», me interrumpió. «Me avergüenza no haber salido antes. Es solo que... Virginia es muy convincente. Dijo que tú y tu marido habíais discutido, que le habías amenazado y que ahora necesitabais espacio para resolver el conflicto de forma terapéutica». Sonreí con amargura. Virginia siempre había sabido presentar las cosas de forma que le favorecieran. «Abby», dijo Helen titubeando. «Hay algo más. Tienes que saberlo. Josh ha publicado un vídeo en Internet, en un grupo local de vecinos. Lo ha titulado «Terapia para una esposa histérica». Me quedé paralizada. Todo se derrumbó dentro de mí. «¿Qué?». Helen me pasó el teléfono en silencio. En la pantalla se veía un vídeo. Yo, de pie en la nieve, suplicando que me dejaran entrar. Josh había grabado en primer plano mis pies en la nieve y mi rostro lloroso. El vídeo ya tenía varias decenas de comentarios. Algunos decían que era horrible, pero la mayoría apoyaba a Josh. A veces hay que poner a las mujeres en su sitio. Si has cabreado a un hombre, te lo tienes ganado. Un buen tirón de orejas para una histérica. El mundo a mi alrededor se nubló. No solo había perdido mi casa, mi familia y mi dignidad. Ahora mi humillación se había convertido en un espectáculo público, en un entretenimiento para desconocidos. «Necesito...». No terminé la frase. No sabía lo que necesitaba. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? «Necesitas ir al hospital», dijo Helen con firmeza. «Tienes lesiones graves en las piernas. Hay que documentarlas. Y luego decidiremos qué hacer». Asentí con la cabeza, sin sentir alivio. Por dentro me sentía vacía, y tenía la sensación de que mi vida había terminado. Más bien, la vida que había conocido hasta ese momento. Ya no había vuelta atrás. Tumbada en la camilla de la sala de urgencias, recordé el día en que vi a Josh por primera vez. Hace 5 años. Era la fiesta de Navidad de la empresa Innovate Marketing, donde trabajaba como gerente de oficina. Estaba de pie junto a la mesa de bebidas, sola, como de costumbre,
sintiéndome fuera de lugar en este tipo de eventos. Parece que estás tan aburrida como yo, dijo una voz masculina grave. Me di la vuelta y lo vi. Alto, con el pelo castaño oscuro y una sonrisa segura. Joshua Coleman, el nuevo director de marketing digital, del que tanto se hablaba en la oficina. No diría que estoy aburrida, respondí, tratando de parecer más segura de lo que realmente era. Solo observo a la gente. ¿Y qué ves, Abby? Ya sabía mi nombre, aunque no nos habían presentado. ¿Cómo sabes cómo me llamo? He preguntado por ti, dijo mirándome directamente a los ojos. Es difícil no fijarse en la mujer más guapa de la empresa. Me sonrojé y aparté la mirada. A mis 27 años, todavía no sabía aceptar cumplidos, especialmente de hombres como Josh. No solo era atractivo, sino que irradiaba la confianza de alguien que sabe lo que quiere y está acostumbrado a conseguirlo. ¿Qué podía encontrar un hombre así en mí? Estatura media, cabello castaño, nada destacable. La típica Abby Lewis, que toda su vida había intentado no destacar. Mis padres, Richard y Carol Lewis, eran personas ambiciosas. Mi padre era cirujano y mi madre, abogada. Esperaban que siguiera sus pasos, que entrara en una universidad prestigiosa y eligiera una profesión seria. Pero siempre fui una estudiante mediocre. Me gradué en una universidad normal, obtuve un título en comunicaciones y conseguí un trabajo administrativo. Para ellos, eso no era suficiente. Puedes dar más de ti, Abigail, me decía mi madre cada vez que iba a cenar a casa. Con tus posibilidades, ser secretaria es una pérdida de tiempo. Soy gerente de oficina, mamá, y me gusta mi trabajo. Gerente de oficina, secretaria. ¿Qué más da? Respondía ella. Cualquiera puede servir café y contestar el teléfono. Mi padre solía guardar silencio, pero su silencio era más elocuente que las palabras. Sentía su decepción. Cuando era niña, solía decir, los Louis no son mediocres. Al parecer, yo era la excepción a la regla. No es de extrañar que mis relaciones con los hombres no fueran muy buenas. 2 romances serios terminaron nada más empezar. El primero, Nate, me dejó por mi propia amiga, diciendo que era demasiado sosa. El segundo, Alex, simplemente desapareció después de 6 meses de relación. Dejó de contestar mis llamadas y me borró de las redes sociales. Durante mucho tiempo pensé que había hecho algo mal. Y entonces, en aquella fiesta de Navidad, apareció Josh. No se separó de mí en toda la noche. Me preguntó por mis intereses y escuchó mis modestas historias como si fueran las aventuras más emocionantes. Al final de la noche, me pidió mi número de teléfono. Te llamaré mañana, dijo. Quiero invitarte a una cita de verdad. Te mereces algo más que charlar en una mesa con aperitivos. Al día siguiente, realmente llamó. Y una semana después, me envió un enorme ramo de rosas al trabajo. Mis compañeros se quedaron boquiabiertos y me preguntaron quién era mi admirador secreto. Cuando se enteraron de que era Josh Coleman, se les notaba la sorpresa en la cara. ¿Te ha elegido a ti? Se leía en sus miradas. Yo misma no entendía por qué. Pero Josh no me dio motivos para dudar de su elección. Me colmaba de atenciones. Me llevaba a restaurantes caros, me hacía regalos, me enviaba mensajes cariñosos en mitad de la jornada laboral. Eres especial, Abby, me decía. Los demás no lo ven porque tú no te permites brillar, pero yo sí lo veo. 6 meses después, me pidió matrimonio. Mis padres estaban encantados. Por fin su hija había hecho algo bien. Se casaba con un hombre exitoso y con futuro. La boda fue modesta. Josh insistió en ello. ¿Para qué necesitamos tanta gente?, decía. Hagamos este día solo para nosotros. Yo acepté. Ya tenía pocos amigos, y después de empezar mi relación con Josh, mi círculo se redujo aún más. A él no le gustaban mis amigas, las consideraba demasiado frívolas o mala influencia. Una tras otra, fueron desapareciendo de mi vida. En la boda conocí a su madre, Virginia Coleman. Era una mujer alta y delgada, con un peinado impecable y una mirada fría. Sonreía, me abrazaba y decía las palabras adecuadas, pero sentía frialdad en cada uno de sus gestos. Por fin Joshua ha sentado cabeza, dijo durante el brindis de bienvenida. Espero que lo hagas feliz, Abigail.
Se merece lo mejor. No había nada extraño en esa frase, pero el tono con el que la pronunció me hizo estremecer. Era como si dudara de que yo fuera lo mejor. Después de la boda, nos mudamos a una casa cerca de Virginia. Josh lo explicó diciendo que quería cuidar de su madre. Se siente sola desde que murió tu padre, dijo. Además, puede enseñarte muchas cosas. Es una excelente ama de casa. Virginia realmente me enseñó muchas cosas. Cómo doblar correctamente las camisas de Josh. Qué platos le gustaban cuando era niño. Cómo debía ser una casa impecable. Joshua está acostumbrado a la limpieza y el orden, decía ella, pasando el dedo por la estantería y sacudiendo ostentosamente el polvo. En nuestra casa siempre se podía comer en el suelo. Me esforzaba. Me esforzaba mucho por estar a la altura. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a Josh. Limpiaba la casa hasta dejarla reluciente. Cuidaba mi peso y mi aspecto. Y aún así, no era suficiente. Abby, esa blusa no te queda bien, podía decir Josh durante el desayuno. Te hace parecer más grande. Ponte algo más adecuado. Me cambiaba en silencio. Tiene razón, pensaba. Quiere lo mejor para mí. Quiere que me vea mejor. Y luego empezaban las preguntas sobre el dinero. ¿Para qué necesitas tu propia tarjeta de crédito?, preguntaba Josh cuando mencionaba el tema. Tenemos un presupuesto común. Yo me encargo muy bien de las finanzas. Solo tienes que decirme lo que necesitas y yo te lo consigo. Me parecía razonable. Josh realmente sabía más de dinero. Yo nunca se me habían dado bien las finanzas. Poco a poco dejé de trabajar. La razón oficial fue que a Josh le ofrecieron un ascenso en otra ciudad. Nos mudamos y él me propuso que me tomara un descanso, hasta que nos adaptáramos. Necesitas tiempo para hacer que nuestra casa sea acogedora, me dijo. Y luego, si quieres, encontrarás algo adecuado. Nunca encontré ese algo adecuado. Cada vez que hablaba de volver al trabajo, encontraba una razón para posponer la decisión. Josh pensaba que la empresa no era lo suficientemente prestigiosa, que el sueldo no se correspondía con mi potencial, que la oficina estaba demasiado lejos de casa. Al final, acabé dependiendo completamente de Josh. Sin trabajo, sin dinero propio, sin amigos. Solo la casa, Josh y su madre, que venía al menos 3 veces por semana para comprobar cómo me desempeñaba como esposa de su hijo. Joshua parece cansado, decía ella. ¿Lo cuidas bien? Siempre trabaja mejor cuando duerme bien. Oh, ¿ese vestido es nuevo? Parece caro. Joshua trabaja mucho para mantenerte. Hay que ser más ahorradora, querida. Intenté protestar. Durante el primer año de matrimonio, al menos lo intenté. Pero cada vez que lo hacía, me respondía con tanta frialdad y desaprobación que poco a poco aprendí a callarme. Josh estaba cambiando. No, no era eso. Josh no estaba cambiando. Simplemente había dejado de ocultar su verdadera naturaleza. Siempre había sido controlador, autoritario y exigente. Solo que al principio de la relación lo disimulaba con cariño y atención. Ahora su estado de ánimo podía cambiar en un segundo. Por la mañana era cariñoso, y por la noche, frío y distante. Podía criticarme por todo, por cómo hablaba, cómo caminaba, cómo respiraba. Literalmente. Respiras muy fuerte cuando duermes, me dijo una noche, despertándome con un empujón brusco. Vete al dormitorio de invitados, no puedo descansar así. Lloré encerrada en el baño, pero a la mañana siguiente me disculpé por haberle impedido dormir. Y prometí que cambiaría. Siempre prometía mejorar. Ser mejor. Cumplir sus expectativas. Creía que el problema era yo. Que si era lo suficientemente buena, Josh volvería a ser el hombre cariñoso del que me había enamorado. Virginia era su fiel aliada. Nunca criticaba a su hijo. Siempre encontraba excusas para su comportamiento. Y siempre encontraba defectos en mí. Los hombres son criaturas muy exigentes, decía con falsa compasión. Necesitan un cuidado especial, especialmente los hombres tan excepcionales como mi Joshua. Debes esforzarte más, Abigail. Te eligió entre tantas mujeres. Debes demostrar que eres digna de su elección. Y yo lo intenté.
Año tras año, intenté ser la esposa perfecta. Perdí mi identidad, mis intereses, mis sueños. Me convertí en una sombra que solo existía para satisfacer las necesidades de Josh y cumplir con los estándares de su madre. Pero incluso las sombras se revelan a veces. Hace 3 días, en la tradicional comida dominical en casa de Virginia, algo se rompió dentro de mí. Quizás fue el cansancio de 5 años de tensión constante. Quizás la gota que colmó el vaso fue otra crítica hacia mí. Estábamos sentados a una mesa perfectamente servida. Virginia sirvió su famoso asado, que Josh alabó hasta las nubes. Deberías aprender de ella, Abby, dijo él, llevándose otro bocado a la boca. El tuyo siempre queda seco. Eso es porque no le pone amor, intervino Virginia. La comida preparada sin amor siempre sabe mal. Sentí que algo se hervía dentro de mí. Quizá no sea por amor, sino porque siempre encontráis algo de lo que quejaros. Se me escapó antes de poder pensar. Se hizo el silencio en la mesa. Josh dejó lentamente el tenedor. ¿Qué has dicho? Su voz era baja, peligrosamente baja. Yo... yo solo... Creo que Abigail está insinuando que somos demasiado críticos contigo, hijo, dijo Virginia, secándose los labios con una servilleta. Que no apreciamos lo suficiente sus esfuerzos. No quería decir eso. Traté de justificarme. Es solo que a veces parece que, haga lo que haga, que hagas lo que hagas, no es suficiente. Concluyó Josh por mí. ¿Es eso lo que querías decir? Me quedé callada. Conocía ese tono. Sabía que cualquier respuesta sería incorrecta. Bueno, dijo Virginia, levantándose de la mesa. Creo que Joshua y yo tenemos que hablar a solas. Abigail, ¿podrías recoger la mesa? Se fueron al estudio. Oía sus voces apagadas, pero no podía distinguir las palabras. Cuando volvieron, el ambiente había cambiado. Ambos sonreían, pero había algo siniestro en sus sonrisas. Abby, cariño, dijo Josh casi con ternura. Mamá ha tenido una idea estupenda. Creo que deberías quedarte con ella un par de días. Para refrescar tus habilidades domésticas. ¿Qué me dices? Quería negarme. Quería decir que era absurdo, pero los años de sumisión habían hecho mella en mí. Acepté. Los 2 días siguientes en casa de Virginia fueron un infierno. Me trataba como a una sirvienta. Me obligaba a fregar los platos que ya estaban limpios, a volver a planchar la ropa que ya estaba perfectamente planchada. Nada estaba lo suficientemente bien. Josh llegaba por las tardes y escuchaba con deleite los informes de su madre sobre mis logros. Y luego llegó el tercer día. El día en que Virginia decidió darme una lección de gratitud, dejándome descalza en el frío. En el hospital me curaron los pies, me vendaron y me recetaron analgésicos. La doctora de urgencias, una mujer de mediana edad con ojos cansados, había visto de todo, pero aún así sacudió la cabeza al ver mis heridas. ¿Cómo ha dicho que ha ocurrido? Preguntó mientras tomaba nota en su tableta. Miré a Helen. Ella asintió ligeramente, animándome. Me dejaron descalza en la nieve, dije. Mi marido y su madre. Me obligaron a estar allí media hora, hasta que me hice sangre en los pies. La doctora levantó la vista de la tableta. No había reproche en su mirada, solo compasión profesional. Estoy obligada a registrar esto como un caso de violencia doméstica, dijo. ¿Quiere presentar una denuncia ante la policía? Denuncia ante la policía. Esas palabras sonaban tan irreales. La policía. Josh y Virginia. Una denuncia. Yo... no sé. Mi voz temblaba. Necesito pensarlo. Por supuesto. Me tendió su tarjeta. Aquí tiene el número de los servicios sociales. Ellos pueden ayudarle en situaciones como esta. Y estas fotos y anotaciones permanecerán en su historial médico si decide acudir a las fuerzas del orden. Helen me llevó a su casa. Yo cojeaba, apoyándome en su brazo. Cada paso era doloroso, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. En casa de Helen me esperaba una cena caliente, un baño caliente y ropa limpia que me prestó. Sus cosas me quedaban grandes. Helen era más grande que yo, pero en ese momento eso no importaba. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites,
dijo. La habitación de invitados es toda tuya. Gracias. No sabía cómo expresar mi gratitud. Eres la única persona que me ha ayudado. Helen se encogió de hombros. Solo hice lo que cualquier persona normal habría hecho, y me avergüenza no haber intervenido antes. Subí con dificultad las escaleras hasta la habitación de invitados. Me senté en la cama y me abracé a mí misma. Aún no podía asimilar lo que estaba pasando. Estaba sin hogar. Había dejado a mi marido. Mi humillación estaba grabada en un vídeo que habían visto cientos de personas. Mi teléfono, que Helen había sacado de mi bolso mientras estaba en el baño, estaba sobre la mesita de noche. Lo cogí y desbloqueé la pantalla. 20 llamadas perdidas de Josh. 32 mensajes. Abrí el primero. ¿Dónde estás? Vuelve inmediatamente. El segundo. Abby, solo estás empeorando las cosas. Mamá solo quería darte una lección. Lo estás dramatizando todo. Y así sucesivamente, en la misma línea. Acusaciones. Exigencias. Ni una sola disculpa. El último mensaje era diferente a los demás. Nos estás haciendo quedar como monstruos. El vídeo ya ha salido en las noticias locales. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás arruinando mi reputación. O vuelves y lo arreglamos juntos, o te arrepentirás. Apagué el teléfono. Temblaba. Josh me había amenazado. Josh, que solo unos años antes me había jurado amor eterno y protección. A la mañana siguiente, Helen me trajo el desayuno a la cama. Tostadas, huevos fritos, zumo de naranja. Dejó su tableta junto a la bandeja. Tienes que saber lo que está pasando, dijo en tono apologético. Es mejor que estés preparada. Cogí la tableta. La pantalla estaba abierta en la página de un portal de noticias local. El titular del artículo decía: Drama familiar o violencia doméstica. Un vídeo impactante divide a la comunidad. El artículo incluía comentarios de vecinos, expertos en psicología familiar, y por supuesto, de Josh y Virginia. Josh parecía angustiado, pero sereno en la foto que acompañaba su cita. Mi esposa sufre inestabilidad emocional. Mi madre y yo hemos intentado ayudarla, pero la situación se nos ha ido de las manos. Lo que parece crueldad en el vídeo era parte de un ejercicio terapéutico recomendado por un especialista. Por desgracia, Abby se niega a recibir ayuda profesional. Virginia añadía: Queremos a Abigail y solo queremos lo mejor para ella. Es una pena que una situación familiar privada se haya convertido en tema de debate público. Leí sus palabras y me invadió una mezcla de rabia e impotencia. Lo estaban tergiversando todo. Me estaban haciendo parecer una loca y a ellos, unos salvadores bondadosos. Y la gente les creía. Los comentarios debajo del artículo estaban mayoritariamente de su parte. Ahora está de moda culpar a los maridos de todos los males. ¿Quizás realmente necesita tratamiento? No todo es tan sencillo. Si vieras a mi nuera, no la castigaría tanto. Dejé la tableta, sintiéndome mareada. Helen se sentó a mi lado en la cama. No leas los comentarios, me dijo. Nunca leas los comentarios. La gente juzga lo que no conoce. Pero les creen. ¿Por qué les creen? Porque los Coleman son una familia respetada en nuestra ciudad. Virginia preside 3 comités benéficos. Josh patrocina el equipo de fútbol local. ¿Y tú? Y yo no soy nadie. Terminé por ella. Solo la esposa de Josh Coleman. No quería decir eso, dijo Helen, apretándome suavemente la mano. Pero sí, ellos tienen más influencia, más contactos. Durante los 3 días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. El vídeo se difundió fuera de nuestra ciudad. Las grandes plataformas de comunicación lo recogieron y se discutió en programas de entrevistas. Josh y Virginia concedieron varias entrevistas más, reforzando aún más la versión de mi inestabilidad. Los compañeros de mi antiguo trabajo, que al principio me habían mostrado su apoyo, poco a poco dejaron de hacerlo. Nadie quería tener nada que ver con la problemática familia Coleman. Incluso las pocas amigas que me quedaban se mantuvieron a distancia. Cindy, con quien trabajé antes de casarme, me escribió: Abby, lo siento, pero mi marido cree que es mejor que no nos veamos ahora. Podría perjudicar su carrera.
Lo entiendes, ¿verdad? Lo entendía. En un pueblo pequeño, la reputación lo es todo. Y la mía estaba destrozada. Al quinto día de mi estancia en casa de Helen, mientras estaba sentada en el salón, mirando la televisión sin prestar atención a lo que ponían, sonó el timbre. Helen abrió la puerta. Oí una voz masculina, seguida de su respuesta preocupada. No quiere hablar con nadie. ¿Qué pasa? Pregunté cuando volvió al salón. Es un periodista del Daily Chronicle. Quiere entrevistarte. Dile que... La llamada me interrumpió. Esta vez era mi teléfono. Un número desconocido. Dudé, pero luego decidí contestar. ¿Abigail Coleman? Una voz femenina, segura, profesional. Sí, soy yo. Me llamo Morgan Reed. Soy abogada y me especializo en casos de violencia doméstica. He visto el vídeo y las entrevistas posteriores a su marido y a su suegra. Creo que podría necesitar ayuda legal. No sabía qué responder. Ayuda legal. Sonaba tan oficial, tan definitivo. No estoy segura de poder permitirme un abogado, dije finalmente. No se preocupe por eso. Su voz se volvió más cálida. Trabajo con una organización que ofrece asistencia legal gratuita a víctimas de violencia doméstica. Si está de acuerdo, me gustaría reunirme con usted para hablar de sus opciones. Mis opciones. ¿Yo tengo opciones? Sí, dije después de una pausa. De acuerdo, quedamos en vernos. Quedamos en reunirnos en su oficina al día siguiente. Helen accedió a llevarme. La oficina de Morgan estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno con paredes de cristal. Morgan era una mujer de unos 40 años, con un traje sobrio, el pelo corto y una mirada penetrante. Gracias por aceptar reunirse conmigo, Abigail, dijo estrechándome la mano. Siéntese, por favor. ¿Le apetece algo? ¿Café, té, agua? Agua, por favor. Sirvió agua de una jarra que había sobre la mesa y me ofreció un vaso. Sus movimientos eran seguros, pero no bruscos. Antes de empezar, quiero asegurarle que todo lo que diga aquí será confidencial. Puede hablar con total libertad. Asentí, sin saber muy bien por dónde empezar. ¿Ha visto el vídeo? No era una pregunta. Sí, asintió Morgan. Y también he visto las entrevistas posteriores a su marido y a su madre. Tengo la impresión de que están tratando de controlar el discurso, presentándola bajo una luz determinada. Dicen que soy inestable. Apreté el vaso de agua. Que fue una especie de ejercicio terapéutico. Es mentira. Todo es mentira. Le creo, dijo Morgan con sencillez. Y quiero ayudarla a contar su versión. Pero antes de pasar a las cuestiones legales, quiero que comprenda algo. Lo que le ha sucedido no es un caso aislado de violencia. Por lo que veo, y llevo 15 años trabajando en estos casos, usted ha sido víctima de un abuso emocional y psicológico prolongado. Sus palabras me golpearon como un rayo. Abuso. Esa palabra nunca se me había ocurrido para describir mi situación. Josh nunca me pegó. Nunca me empujó. No hizo nada de lo que normalmente se asocia con la palabra violencia. Entiendo que te resulte difícil de aceptar, continuó Morgan al ver mi confusión. La mayoría de mis clientas no se dan cuenta de que han sido víctimas de violencia hasta que alguien les llama a las cosas por su nombre. El abuso psicológico a menudo pasa desapercibido porque no hay moretones ni huesos rotos, pero destruye la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad de confiar en el propio juicio. Aísla a la víctima y la hace dependiente del agresor. La escuchaba y cada palabra resonaba dentro de mí. Describía mi vida, mis sentimientos, mi miedo. Control financiero, continuó Morgan. Aislamiento de amigos y familiares. Críticas constantes. Te hace dudar de tu propia valía. Todas estas son formas de violencia. Pensaba que era solo el matrimonio, dije en voz baja, que todas las relaciones son así, que debería estar agradecida a Josh por haberme elegido a pesar de todos mis defectos. Eso es precisamente lo que él quería que creyeras, dijo Morgan, inclinándose hacia adelante. Pero no es cierto. Las relaciones sanas se basan en el respeto, la confianza y la igualdad.
Lo que tu marido y tu suegra te han hecho, dejarte descalza en el frío, grabarte en vídeo y ahora intentar hacerte pasar por loca, es la culminación de un largo patrón de violencia. Me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Las lágrimas brotaban sin cesar, como si se hubiera roto un dique. Todo este tiempo, todo este tiempo había sido víctima de violencia y no lo sabía. Pensaba que el problema estaba en mí, que no era lo suficientemente buena, que debía esforzarme más. Morgan me dio tiempo para llorar. Cuando me calmé un poco, continuó. Tienes opciones, Abigail. Puedes pedir el divorcio. Puedes obtener una orden de alejamiento que impida a tu marido y a tu suegra acercarse a ti. Puedes contar tu historia públicamente, refutar sus mentiras, y yo te ayudaré a superar todo esto. Son muy influyentes, dije. Tienen dinero, contactos. ¿Quién me creerá a mí contra ellos? La verdad tiene poder, dijo Morgan, colocando una carpeta delante de mí. Y tenemos pruebas, vídeos, documentos médicos, el testimonio de tu vecina. Es más de lo que tienen muchas mujeres en tu situación. Miré la carpeta. En ella estaba mi futuro, mi libertad, la oportunidad de recuperar la voz que me habían quitado. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. El primer paso es solicitar el divorcio y una orden de alejamiento. Después, podemos estudiar la posibilidad de que concedas una entrevista a un periodista de confianza que presente tu historia de forma imparcial. Pero, antes de nada, tienes que decidir si estás preparada para ello. Va a ser un camino difícil. ¿Se resistirán? Intentarán difamarte aún más. Pensé en Josh, en Virginia, en cómo me controlaban, me manipulaban, me destrozaban por dentro día tras día. Cómo se reían mirándome por la ventana, mientras yo estaba allí de pie, en la nieve, humillada e indefensa. Y luego pensé en mí misma, en la Abby que era antes de conocer a Josh. Insegura, sí, con baja autoestima, sí, pero con sueños, con esperanzas, con dignidad, que me habían arrebatado. Estoy lista, dije, levantando la vista hacia Morgan. Quiero pedir el divorcio. Y quiero contar mi historia. La historia verdadera. No voy a permitir que me conviertan en una loca que necesita tratamiento. Morgan sonrió. En sus ojos había comprensión, la comprensión de una mujer que había visto muchas historias como la mía, y que sabía el valor que se necesitaba para decir basta. Entonces, empecemos, dijo, abriendo una carpeta y sacando unos formularios. Este será el comienzo de tu nueva vida, Abigail. Una vida sin miedo ni humillación. Cogí el bolígrafo que me tendió. Me temblaba la mano, pero estaba decidida. Había llegado el momento de recuperar mi voz. Rellenar los documentos del divorcio resultó ser un proceso sorprendentemente rutinario. Nombre, fecha de nacimiento, fecha del matrimonio, dirección del último domicilio común, motivo del divorcio. Morgan me recomendó que indicara diferencias irreconciliables en lugar de maltrato, ya que así sería más fácil y rápido. Presentaremos una solicitud por separado para obtener una orden de alejamiento, me explicó. Allí indicaremos todos los detalles del incidente. Firmé los documentos y cada firma se sentía como una traición y una liberación al mismo tiempo. 5 años de matrimonio que se habían convertido en una jaula de la que ahora me negaba a salir. Ese mismo día, Morgan me ayudó a recoger mis cosas de la casa de Josh. Llegamos con el alguacil cuando Josh estaba en el trabajo. Recorrí las habitaciones que una vez consideré mi hogar y no sentí nada más que frío y alienación. Cogí ropa, algunos libros, fotos de mi juventud, joyas que me habían regalado mis padres. Todo cabía en 3 maletas. Eso era todo lo que quedaba de mi antigua vida. Helen me ofreció quedarme con ella, pero Morgan insistió en que me mudara a un centro de crisis para mujeres. Josh sabe dónde vive Helen, dijo. Y aunque hemos solicitado una orden de alejamiento, es mejor que no sepa dónde estás hasta que el tribunal tome una decisión. El centro Nuevo Comienzo estaba en un antiguo edificio residencial, en una calle tranquila de las afueras. No había letreros ni señales, solo un interfono en la entrada y cámaras de vigilancia. El interior era sencillo,
pero acogedor. Una sala común con sofás desgastados pero limpios, una cocina donde las mujeres se turnaban para preparar la comida y varios dormitorios en el segundo piso. Me asignaron una pequeña habitación que compartía con Rachel, una mujer joven con un niño de 1 año. Ella había huido de su marido, que la maltrataba desde que nació su hijo. Cuando le conté mi historia, me miró con una comprensión que nunca antes había encontrado en nadie. La gente no entiende que la violencia no es solo moretones, dijo mientras mecía a su hijo. A veces, los moretones del alma tardan más en curarse que los del cuerpo. En el centro se impartían sesiones de terapia grupal 3 veces por semana. Al principio me daba miedo hablar. Me sentaba en silencio y escuchaba las historias de otras mujeres. Algunas habían sufrido violencia física, otras, psicológica, como yo. Todas éramos diferentes, pero nos unía una cosa. Habíamos encontrado la fuerza para marcharnos. En la tercera sesión, hablé por primera vez. Conté lo de Josh, lo de Virginia, cómo había ido perdiendo poco a poco mi identidad, cómo había asumido la culpa, cómo había justificado su comportamiento. Conté los 30 minutos en la nieve que lo cambiaron todo. Cuando terminé, se hizo el silencio en la sala. Y entonces María, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso, se acercó a mí y simplemente me abrazó. Tras ella se acercaron otras. Nadie dijo, «Es culpa tuya», o «¿Por qué aguantaste tanto tiempo?». Ellas lo entendían. Todas ellas habían pasado por su momento en la nieve, ese momento en el que se hace imposible seguir viviendo como antes. Nuestra terapeuta, Diana, nos ayudó a entender nuestros sentimientos. Aprendí que el pánico que me invadía en oleadas era una reacción normal al trauma, que el sentimiento de culpa era parte del abuso psicológico que había sufrido, que mis dudas sobre mi propia valía eran el resultado de años de gaslighting, en los que Josh y Virginia me habían hecho desconfiar de mis propios sentimientos. «No estás rota, Abby», me decía Diana. «Estás herida, y las heridas se curan». Mientras yo aprendía a confiar en mí misma de nuevo, Josh y Virginia continuaron con su campaña. Dieron varias entrevistas más. Josh se hacía pasar por un marido preocupado que solo quería que su mujer recibiera la ayuda que necesitaba. Virginia lloraba ante las cámaras y decía que siempre había tratado a Abigail como a una hija. Su versión de los hechos dio un nuevo giro. Ahora afirmaban que yo padecía un trastorno bipolar, que me negaba a tomar la medicación y que, en el momento del episodio, había salido corriendo a la calle y ellos habían intentado calmarme. Esas mentiras me enfurecían, pero Morgan me aconsejó que no reaccionara públicamente hasta que estuviéramos listos para dar nuestra propia entrevista. «Se están cavando su propia tumba», decía. «Cuanto más hablan, más contradicciones aparecen en su historia. Y nosotros tenemos vídeos y documentos médicos». Una noche, mientras navegaba por las redes sociales en un ordenador viejo en la sala común del centro, me topé con el perfil de mi hermana, Laura. No hablábamos desde hacía casi 3 años, desde que se peleó con Josh en una cena familiar. Él dijo entonces que Laura era mala influencia para mí, y yo, como esposa obediente, corté todo contacto con ella. Miré su foto durante mucho tiempo. Laura siempre había sido más fuerte que yo, más segura. A Josh nunca le gustó precisamente por eso. No podía controlarla. Armándome de valor, le envié un mensaje. «Laura, soy Abby. He dejado a Josh. No sé si te has enterado de lo que ha pasado, pero necesito hablar contigo». La respuesta llegó 5 minutos después. «Gracias a Dios. Estaba a punto de contratar a un detective privado para encontrarte. ¿Dónde estás? Voy para allá». Quedamos al día siguiente en una cafetería cerca del centro. Laura me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. «He visto ese maldito vídeo», dijo sin soltarme. «Casi me vuelvo loca. Te llamé, te escribí, quería ir a verte, pero no sabía dónde estabas». «Josh bloqueó tus llamadas y mensajes», le dije. Controlaba mi teléfono. Laura soltó un taco y luego me tomó de las manos. «Lo importante es que lo has dejado. Siempre supe que era un cabrón, pero no me imaginaba hasta qué punto». Hablamos durante horas. Le conté todo, no solo lo del incidente de la nieve, sino también los años de abuso psicológico, cómo Josh me había aislado de mi familia y mis amigos,
¿Cómo había minado mi autoestima? ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó Laura, secándose las lágrimas. No entendía lo que estaba pasando, respondí con sinceridad. Pensaba que el problema era yo, que no era una buena esposa. Y además, me daba vergüenza admitir que había permitido que alguien me tratara así. No es culpa tuya, dijo Laura, apretándome las manos. Nunca lo ha sido ni lo será. Hablaré con mamá y papá. Deben saber la verdad. La idea de hablar con mis padres me aterrorizaba. Ya de por sí hablábamos poco, y después de casarme con Josh, aún menos. Él siempre encontraba excusas para cancelar las reuniones familiares, y cuando por fin nos veíamos, se comportaba como el yerno perfecto, atento, exitoso, cariñoso. Pero Laura cumplió su promesa. 2 días después, me llamó. Quieren hablar contigo. Les conté lo que había pasado. Están de tu parte, Abby. La conversación con mis padres fue difícil. Mi madre lloraba. Mi padre estaba inusualmente callado, reservado. Se disculparon por no darse cuenta, por no intervenir, por no salvarme. Pensábamos que estabas bien, dijo mi madre. Josh parecía tan atento. Siempre decía lo mucho que te quería. Es un buen actor, dije con una sonrisa amarga. Te ayudaremos, dijo mi padre con firmeza. En lo que sea. Con dinero, con un lugar donde vivir. No estás sola, Abigail. El apoyo de mi familia me dio fuerzas. Empecé a buscar trabajo, cualquier cosa, aunque fuera poco, temporal, para conseguir independencia económica. Un mes después de huir de Josh, encontré un puesto de administrativa en un pequeño centro médico. No era nada del otro mundo. Contestar al teléfono, llevar el registro, hacer los horarios de los médicos. Pero para mí era un gran paso. La propietaria del centro era Samantha Griffin, una médica terapeuta de 45 años. En la entrevista, le conté con sinceridad mi situación, que estaba en proceso de divorcio y que vivía en un centro de crisis. He visto el vídeo, dijo con sencillez, y me alegro de que hayas huido de él. Más tarde supe que Samantha había pasado por una relación abusiva en su juventud. Quizás por eso me dio una oportunidad, a pesar de mis 5 años sin trabajar y de no tener referencias. No solo se convirtió en mi jefa, sino también en mi mentora, en un ejemplo de cómo puede ser la vida después de la violencia. Es como recuperarse de una enfermedad grave, decía. Cada día te haces un poco más fuerte, y un día te despiertas y te das cuenta de que eres libre, no solo físicamente, sino mentalmente, que su voz en tu cabeza ya no te controla. Yo aún no sentía esa libertad, pero empezaba a creer que algún día la sentiría. 2 meses después de iniciar los trámites de divorcio, Morgan le propuso conceder una entrevista. No a una publicación insignificante, sino a The Chronicle, una revista respetada especializada en historias profundas y serias. El periodista, Marcus Daniels, es conocido por sus investigaciones sobre la violencia doméstica, me dijo Morgan. No tergiversará tus palabras. Te dará la oportunidad de contar la verdad. Acepté, aunque tenía miedo. Miedo de no poder expresar claramente mis pensamientos. Que Marcus vería en mí a la mujer inestable que Josh y Virginia habían descrito. Que la gente no me creería. La entrevista tuvo lugar en la oficina de Morgan. Marcus resultó ser un hombre serio, de mediana edad, con ojos atentos y un cuaderno en el que tomaba notas constantemente. No me metió prisa, me dio tiempo para elegir las palabras, me hizo preguntas aclaratorias, pero nunca me interrumpió. Le conté todo, desde mi primer encuentro con Josh hasta los 30 minutos en la nieve. Le hablé de los años de manipulación, del aislamiento gradual, de cómo me hicieron creer que no merecía un trato mejor. ¿Qué sentiste allí, en la nieve? Preguntó Marcus. Me quedé pensativa. Humillación, dije finalmente. Sobre todo, humillación. No tanto por el frío o el dolor, sino por darme cuenta de que el hombre que juró amarme y protegerme se reía al ver mi sufrimiento. Que lo estaba grabando en vídeo, como si fuera un entretenimiento. En ese momento, supe que nunca podría volver con él. El artículo se publicó una semana después. Morgan me envió el enlace con un breve mensaje. Lo has conseguido. Leí mi historia con los ojos de un extraño.
Marcus no embelleció ni dramatizó. Simplemente presentó los hechos, mis palabras, los informes médicos. Junto al texto había fotos de mis piernas heridas, documentos del hospital, fotogramas del vídeo que grabó Josh. La reacción al artículo fue ambigua, pero en su mayoría favorable. Muchos comentaristas expresaron su indignación por el comportamiento de Josh y Virginia. Otros compartieron historias similares. Por supuesto, hubo quienes siguieron creyendo la versión de Josh, quienes me acusaron de mentir y exagerar, pero eran una minoría. El resultado más inesperado del artículo fue que varios vecinos, incluidos los Mitchell, se pusieron en contacto con Marcus y confirmaron mi versión de los hechos. Resultó que muchos habían visto lo que había pasado ese día, pero no se atrevieron a intervenir por la influencia de los Coleman en la ciudad. 3 días después de la publicación del artículo, se celebró la vista judicial sobre la orden de prohibición. Estaba asustada, pero decidida. Morgan me preparó para que Josh y Virginia estuvieran presentes en la sala del tribunal, para que tuviera que testificar y para que su abogado intentara desacreditar mi versión. Cuando entré en la sala, lo primero que vi fue la cara de Josh. Parecía a la vez enfadado y desconcertado, como si no pudiera creer que realmente hubiera llevado el caso a los tribunales. Virginia estaba sentada a su lado, erguida como un palo, con una expresión de dignidad ofendida. Testifiqué describiendo el incidente y el patrón de abuso psicológico que lo precedió. El abogado de Josh intentó presentarme como una persona inestable y exagerada, pero Morgan respondió hábilmente a cada uno de sus ataques. Presentó al tribunal documentos médicos, testimonios de Helen y otros vecinos, y fotos de mis lesiones. El argumento decisivo fue el propio vídeo que Josh había grabado. La jueza, una mujer mayor de mirada penetrante, miró atentamente la pantalla, donde yo aparecía de pie en la nieve, suplicando que me dejaran entrar, mientras Josh se reía fuera de cámara. Después de verlo, examinó los documentos durante varios minutos. Luego levantó la vista y anunció su decisión. Sobre la base de las pruebas presentadas, el tribunal dicta una orden de alejamiento temporal, por un periodo de 90 días. Se prohíbe a los demandados Joshua Coleman y Virginia Coleman acercarse a la demandante Abigail Coleman a menos de 500 metros, ponerse en contacto con ella personalmente, por teléfono, correo electrónico o redes sociales, así como a través de terceros. Oí cómo Virginia respiraba bruscamente. Josh le susurró algo a su abogado. Pero yo no los miré. Miré a la jueza, que continuó. Además, se prohíbe a los demandados difundir información que difame a la demandante, conceder entrevistas, publicar materiales sobre ella en redes sociales u otros medios de comunicación, hasta que concluya el proceso de divorcio. Cuando terminó la sesión, Morgan me apretó la mano. «Es una victoria, Abby», dijo. «La primera de muchas». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Sí, era una victoria. Pequeña, temporal, pero mía. El primer paso sobre el hielo fino, que no se rompió bajo mis pies. Justo un año. 365 días, desde aquella fría noche de enero, en la que me quedé descalza en la nieve. A veces, este año me parece más largo que toda mi vida anterior. A veces, un breve instante entre el pasado que perdí y el futuro que aún estoy aprendiendo a imaginar. El divorcio se consumó hace 4 meses. En la sentencia definitiva, la jueza Eleanor Pierce, la misma que me concedió la primera orden de alejamiento, reconoció el vídeo grabado por Josh como prueba evidente de violencia emocional y psicológica. Josh intentó impugnar la decisión y contrató a un abogado caro de la gran ciudad, pero ni siquiera él pudo explicar cómo un ejercicio terapéutico podía incluir grabar el sufrimiento de una persona mientras se reían fuera de cámara. Virginia no asistió a la vista final. Según le dijo Josh a su abogado, estaba demasiado afectada por la traición de su nuera como para verla. No sentí ningún triunfo por su derrota, solo alivio y cansancio, como si hubiera corrido una maratón y finalmente hubiera cruzado la línea de meta. Morgan me abrazó después de que se anunciara la decisión. «Eres libre», me dijo. «Legal y moralmente. Nadie puede controlarte más. Libertad».
Una sensación extraña después de tantos años de dependencia. A veces aterradora, a veces embriagadora, pero siempre mía. Muchas cosas han cambiado en este año. Samantha, mi jefa en el centro médico, me ofreció un ascenso y ahora trabajo como gerente administrativa. Tengo 3 empleados a mi cargo, elaboro horarios, controlo las compras y llevo la contabilidad. Es más responsabilidad de la que he tenido nunca, y sinceramente, a veces todavía dudo de si puedo con todo. Lo estás haciendo muy bien, me dice Samantha cada vez que nota mi inseguridad. Solo date tiempo para creerlo. Hace 3 meses me mudé del centro de crisis a un pequeño apartamento, estudio cerca del trabajo. No es nada del otro mundo. Una cocina americana, un sofá-cama y un baño diminuto. Pero es el primer lugar que es completamente mío. Cada cosa aquí la he elegido yo. Cada centímetro de espacio está organizado a mi gusto. La primera noche en el nuevo apartamento no pude dormir. Era demasiado extraño estar completamente sola. 5 años de vida con Josh, luego meses en un centro de crisis entre otras mujeres. Me había desacostumbrado a la tranquilidad, a la ausencia del aliento de otra persona cerca. Puse música, suave y tranquila, y me quedé sentada hasta el amanecer, abrazándome las rodillas, disfrutando de la extraña y nueva sensación de pertenecer a mí misma. Poco a poco, estoy recuperando viejas amistades. Cindy, mi antigua compañera de trabajo, que se alejó de mí al principio del escándalo, me encontró después de la publicación del artículo de Marcus. Lo siento, me dijo cuando nos vimos. Me comporté como una cobarde, como una mala amiga. No le dije que todo estaba bien, porque no era así, pero le dije que lo entendía, que la perdonaba, que quería intentar empezar de nuevo. Ahora nos vemos cada 2 semanas, tomamos café, vamos al cine, hablamos de todo. Y poco a poco vuelve la ligereza que había entre nosotras antes de Josh. También he hecho nuevos amigos. Rachel, del centro de crisis. Compañeros de trabajo. Mujeres del grupo de apoyo. Estoy aprendiendo de nuevo a comunicarme, a confiar, a abrirme. A veces da miedo. A veces me siento como una niña dando sus primeros pasos. Pero cada vez es más fácil. Todos los sábados vuelvo a nuevo comienzo. No como residente, sino como voluntaria. Ayudo con los documentos, con la organización de eventos. A veces simplemente hablo con los recién llegados, con aquellos que acaban de dar ese paso tan aterrador y decisivo, alejarse de su maltratador. Les inspiras, me dijo una vez Diana, nuestra terapeuta. Cuando ven que tú has podido empezar una nueva vida, empiezan a creer que ellos también pueden. No me siento inspiradora, no me siento fuerte, pero si mi experiencia puede ayudar a una sola mujer a creer en sí misma, entonces todo habrá valido la pena. La terapia sigue ocupando un lugar importante en mi vida. Ahora voy a ver a Carol, una psicóloga privada especializada en traumas. Una vez a la semana, los martes. Hablamos de mis miedos, de mi inseguridad, de la culpa que a veces vuelve. El abuso emocional deja cicatrices que no se ven por fuera, dice Carol, pero se curan si se cuidan adecuadamente. Estoy aprendiendo a cuidarme. Estoy aprendiendo a reconocer las señales de ansiedad y a no dejar que el pánico me abrume. Estoy aprendiendo a decir no, cuando quiero decir no, y no cuando se espera que lo diga. Estoy aprendiendo a confiar en mis sentimientos, en mis deseos, en mis decisiones. Y también estoy aprendiendo a confiar en los demás. Eso es quizás lo más difícil. Después de la traición de Josh, después de que casi todos a mi alrededor me dieran la espalda en un momento difícil, me cuesta creer que alguien pueda simplemente desearme lo mejor, sin motivos ocultos, sin manipulaciones, sin control. Conocí a Kayla 2 meses después de la audiencia final del divorcio. Mis piernas, aunque aparentemente se habían curado, todavía me causaban problemas. Sentía hormigueos frecuentes y entumecimiento en los dedos después de caminar mucho tiempo. Samantha me recomendó un fisioterapeuta especializado en rehabilitación tras congelaciones. Kyle Foster era un hombre de unos 35 años, con ojos marrones atentos y voz suave. En la primera cita, me hizo muchas preguntas sobre la lesión, cuánto tiempo había pasado en el frío y cómo me sentía ahora.
No mostró ni un solo gesto, ni pronunció una sola palabra de reproche o lástima. Solo interés profesional y ganas de ayudar. La congelación suele dejar secuelas a largo plazo, me explicó. Pero con la terapia adecuada, la situación puede mejorar considerablemente. Empezamos a vernos 2 veces por semana. Masajes, ejercicios especiales, fisioterapia. Poco a poco, empecé a notar mejoras. El dolor disminuyó y el entumecimiento casi desapareció. Pero lo más importante es que empecé a confiar en sus manos, en sus palabras, en su presencia. Después de la sexta o séptima sesión, Kyle me propuso tomar un café después de la sesión. Acepté, aunque por dentro me sentía muy nerviosa. Nos sentamos en una pequeña cafetería al otro lado de la calle de su clínica, y de repente, la conversación fluyó con facilidad. Me habló de su trabajo, de los pacientes a los que había ayudado, de su perro, de su afición por el senderismo. Yo le hablé de mi trabajo en el centro médico, de mi voluntariado, de mi nuevo apartamento. Ni una palabra sobre Josh, sobre el vídeo, sobre el divorcio. Aunque estaba segura de que lo sabía, mi historia se había hecho bastante conocida en nuestra ciudad. Luego tomamos otros cafés, cenamos en un restaurante italiano y dimos un paseo por el parque con su Golden Retriever, Buddy. Me gustaba estar con Kyle. Me gustaba cómo escuchaba, cómo reía, cómo me miraba. Definitivamente había química entre nosotros, pero cada vez que nuestra relación podía pasar a otro nivel, yo daba un paso atrás. Necesito tiempo, le dije una vez, cuando me tocó ligeramente la mano sobre la mesa de la cafetería. Todavía estoy aprendiendo a ser yo misma, a estar sola. No se ofendió, no me presionó, no intentó convencerme. Simplemente asintió y retiró la mano. Lo entiendo, dijo. No tengo prisa. Valoro mi recién estrenada independencia. Valoro la posibilidad de tomar decisiones sin mirar atrás a la opinión de los demás. No estoy dispuesta a renunciar a ello por una nueva relación, por muy prometedora que parezca. Quizá más adelante, cuando las raíces que estoy echando ahora sean más fuertes. Las pesadillas siguen apareciendo. No tan a menudo como antes, pero están ahí. Me despierto empapada en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. En las pesadillas, vuelvo a estar de pie en la nieve, pero ahora no puedo moverme. No puedo gritar. Solo puedo mirar cómo Josh y Virginia se ríen y me señalan con el dedo. Carol me enseñó una técnica de conexión con la tierra. Cuando me despierto de una pesadilla, enciendo la lámpara, palpo la cama, las paredes, mis manos, mis pies. Me recuerdo a mí misma dónde estoy, que estoy a salvo, que lo que pasó quedó en el pasado. El trauma no desaparece por completo, dice Carol. Simplemente aprendemos a vivir con ella, sin dejar que controle nuestra vida. De eso se trata, aprender a vivir con lo que pasó, sin dejar que el pasado determine el presente y el futuro. No puedo cambiar el hecho de que estuve en una relación abusiva durante 5 años. No puedo borrar ese día en que estaba parada en la nieve, suplicando clemencia. Pero puedo decidir qué hacer a partir de ahora. Quién ser. Cómo vivir. Hoy, en el aniversario de aquel día, decidí volver allí, a la casa de Virginia. No sola. Laura vino conmigo y Helen también. Me esperaban en el coche mientras yo caminaba por el familiar camino de entrada hasta el lugar donde estaba hace un año. La nieve cubría el suelo, igual que entonces, pero esta vez llevaba botas calientes, calcetines de lana y un abrigo de plumas. Me detuve en el mismo lugar. Cerré los ojos. Recordé el dolor, la humillación, el miedo. Dejé que esos sentimientos me invadieran, sin luchar contra ellos, sin negarlos, simplemente reconociendo su existencia. Y luego saqué de mi bolso una linterna de papel, de las que se lanzan al cielo encendiendo una pequeña vela en su interior. La había preparado de antemano. Había escrito en la envoltura de papel todas las palabras con las que Josh y Virginia me habían hecho dudar de mí misma. Ingrata. Inestable. No eres lo suficientemente buena. Incapaz. Inútil. Encendí la vela dentro de la linterna. El aire cálido comenzó a llenarla, estirando las paredes de papel. Cuando la linterna se tensó, lista para despegar, abrí los dedos.
Se elevó en el aire, primero lentamente, con vacilación, luego cada vez más rápido y con más seguridad. La vi hacerse cada vez más pequeña en el cielo invernal, llevándose consigo todas esas palabras, todas esas etiquetas que ya no me definían. Laura se acercó y me abrazó por los hombros. ¿Cómo estás?, me preguntó. Estoy bien, respondí. Y, por primera vez en mucho tiempo, era verdad. No era una verdad completa, absoluta. No estaba completamente curada. No me había recuperado del todo. Pero iba en la dirección correcta. Estaba encontrando mi camino. Estaba echando nuevas raíces, no en tierra ajena, como antes, sino en la mía propia. Volvimos al coche, donde nos esperaba Helen. Ella sonrió al ver mi linterna en el cielo. ¡Qué bonito!, dijo. Como un símbolo de libertad. Como un recordatorio. La corregí. De lo que he pasado. Y de que he sobrevivido. La casa de Virginia quedó atrás cuando nos marchamos. No miré atrás. No hacía falta. Sé que está ahí. Sé lo que pasó allí. Esa parte de mi historia no va a desaparecer. Pero solo es un capítulo, no todo el libro. Y ahora soy yo quien decide lo que se escribirá en las próximas páginas. Miro hacia adelante, hacia la carretera, hacia mi camino, con cicatrices que poco a poco se curan, con recuerdos que poco a poco pierden su intensidad, con nuevas raíces que cada día se hacen más fuertes. No sé a dónde me llevará este camino, pero sé que lo recorro con mis propios pies, a mi paso, a mi ritmo. Y eso es suficiente, más que suficiente. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.